Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 35 al 39. Estaremos leyendo los versículos 35 al 39. Aquel que no tiene Biblia, no se preocupe, saldrá en las pantallas. Así que la palabra del Señor dice así: y el pueblo estaba allí mirando, y algunos gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Padre, ayúdanos a recordar este día. Padre, transpórtanos a la cruz. Llévanos al pie de la cruz para entender todo lo que ocurrió este día y el significado de este día para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando hablamos de la cruz, hablamos del hecho histórico de la cruz. Lucas, es importante que el evangelio de Lucas, la Biblia tiene 4 evangelios, 4 historias que narran, o 4 libros que narran la historia de Cristo, y cada libro tiene un énfasis distinto. El libro de Lucas tiene un énfasis histórico, quiere mostrarnos que realmente Cristo, o cómo Cristo vivió cada día de su vida por esos 3 años de ministerio. Así que si usted quiere saber cómo fue la vida de Cristo paso a paso, puede buscar el Evangelio de Lucas. Él lo escribió con ese propósito. Y el Evangelio de Lucas tiene una meta especial, o una de las metas especiales que tiene en la crucifixión, es mostrarnos que la cruz de Cristo fue un hecho histórico. Nosotros estamos frente a un hecho histórico, algo que realmente ocurrió así. Y es importante, y si nosotros vemos el versículo 33, saldrá en las pantallas, dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si ustedes ven, son evidencias que la muerte de Cristo fue algo real y confirmable. Habían 2 malhechores al lado de él. No tan solo habían 2 malhechores al lado de él. Dice el versículo 35 que en ese lugar también estaba allí todo el pueblo. Si eso fuera mentira, el pueblo podía levantarse y decir: eso es mentira. ¿Ustedes saben cuándo empezaron a escribirse los evangelios? Se empezaron a escribir o la historia de Cristo, la crucifixión de Cristo, aproximadamente 15 años después. O sea que cuando Cristo muere, alrededor de 10, 15, 20 años después, comienza a escribirse la historia de Cristo. Significa que si esto fuera mentira, la gente se podía levantar y decir: eso es mentira. Pero no pudieron hacerlo porque es verdad. Y Lucas tiene como meta eso, presentarnos: miren, ¿saben qué? Estaba el pueblo allí mirando. El evento de Cristo crucificado, hay una evidencia que el pueblo estaba allí mirando. Todo el pueblo, era un espectáculo para el pueblo. Pero no tan solo el pueblo, sino también dice: y aún los gobernantes se mofaban de él. Así que estaba el pueblo mirando y aún los gobernantes. Estaba el gobierno, estaban los líderes religiosos. Estaban los líderes religiosos mirando el evento de que alguien estaba siendo crucificado. De que alguien que decían que era el rey estaba siendo crucificado. Entonces eso fue un espectáculo para todos. Pero si vemos, estaban los malhechores, estaba el pueblo de a pie, el pueblo común y corriente allí mirando, estaban los gobernantes mirando, pero también estaban los soldados. Versículo 36 dice: y los soldados también se burlaban de él.
Así que estaban todos. Los soldados representaban el gobierno romano. Ahí estaba el gobierno judío y estaba el imperio romano representado por medio de esos soldados, crucificando al Señor Jesucristo. También Lucas nos dice que estaban las mujeres, versículo 49. Dice Lucas, versículo 49, que estaban todos sus conocidos y las mujeres. Y si ven al final dice, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Y si usted busca el Evangelio de Lucas está diciendo, el centro de toda la historia es la cruz de Cristo. Todo el mundo estaba mirando esa cruz. El pueblo estaba mirando la cruz, los malhechores estaban mirando la cruz, el gobierno estaba mirando la cruz y Roma estaba mirando la cruz. Todos estaban mirando la cruz. Aún nos da más detalles de ese evento. Y nos dice en el versículo 50 que había un hombre llamado José de Arimatea. José de Arimatea o José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había sentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos que esperaban el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Si ustedes ven, ahí hay nombres que se pueden confirmar que eran personas que existían. Estaba José de Arimatea. Si alguien está inventando o está hablando un embuste, lo menos que va a poner son nombres. ¿Y de dónde es la gente? Así que este evento, Lucas está diciendo, este evento es verdadero, este evento es real. Aún después de morir, José de Arimatea fue a pedir el cuerpo. ¿Pero a dónde fue a pedir el cuerpo? A donde Pilatos. Pilatos, el gobernador. Y Pilatos es una persona que se puede comprobar históricamente hablando que existió en el tiempo de Cristo y que era el gobernador. Pero Pilatos también fue testigo de esa muerte indirectamente, porque mire lo que dice el versículo 53. Dice el versículo 52 que José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y el versículo 53 dice, bajándole, le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. ¿Qué significa eso? Pilato dio evidencia de que Cristo estaba muerto. Él fue a donde Pilato, dame el cuerpo. Y Pilatos hizo las averiguaciones. Y Pilato le dijeron, sí, él está muerto. Y le entregó el cuerpo. Así que nosotros no sabemos cuándo Cristo nació. Se celebra en diciembre, pero no, lo más seguro no fue en diciembre. Pero sí sabemos cuándo murió. Cristo vivió 33 años. De esos 33 años, 3 años fueron de ministerio. Y el centro principal de su ministerio fue morir en esa cruz. Aún el Evangelio de Juan, que tiene 22 capítulos, si no me equivoco, desde el capítulo 13 en adelante, se dedica a la última semana de Cristo. Todos los evangelios se dedican a esa última semana y este es el momento más grande de los 33 años. Mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió un pueblo para salvarlo. Y cuando el hombre decidió pecar contra Dios, Dios no tenía un plan B. El plan A de Dios era enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo. Y habían pasado quizás 2000 años, 1600 años, 2000 años, 2000 y pico de años, entre ese pecado de Adán y Eva hasta la cruz de Cristo. Dios estuvo ahí salvando al pueblo en esa cruz. Pero lo que para nosotros es un momento de deleite, escuchar las canciones, la vía dolorosa. No recuerdo la canción, el título de la canción que estuvo antes, pero hablando de que Él murió por mí. Para nosotros es un momento de gozo, es un momento de recordar, es un momento de entre alegría y memoriar.
Pero en aquel tiempo hay algo importante, y es que la crucifixión fue una burla total hacia un hombre inocente. La cruz fue una burla hacia un hombre inocente. O sea que hace más de 2000 años atrás, un día como hoy, nosotros hoy, ahora, estamos celebrando ese tiempo y recordando ese tiempo, pero hace 2000 años atrás aproximadamente, un día como hoy, no era un día de música, no era un día de alabanza, era un día de burla. Miren el versículo 35. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes, ¿qué hacían los gobernantes? Se mofaban de él. Versículo 36. Los soldados también se burlaban de él. O sea, lo que nosotros para ahora es escuchar alabanzas que exaltan su nombre y el sacrificio de él en la cruz. Hace aproximadamente 2000 años atrás fue un día de burla. Los gobernantes se burlaban, los soldados se burlaban, le pusieron un título en el versículo 38, dice que el título o la acusación se ponía encima de la cruz y la acusación era esta: este es el rey de los judíos. Esa es la acusación contra Cristo, es el rey de los judíos. Y para colmo de males, dice el versículo 39, y aún los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos. O sea que aún dos malhechores que estaban al lado de él, en la misma condición de él, también le lanzaban insultos. Uno de ellos tuvo una revelación divina y más adelante lo veremos. Así que hace 2000 años atrás, un día como hoy, fue un día de burla. Fue un día de acusaciones. Es impresionante cómo Dios fue colgado desnudo, completamente. Cuando nosotros vemos la imagen de Cristo en la cruz ahora, aún en pintura, por reverencia o por pudor, le ponen algo en sus genitales para tapar. Pero hace 2000 años atrás no había nada para taparlo. Él fue humillado completamente desnudo. Y entonces cuando pensamos en eso, estamos diciendo que el Dios de Génesis que hizo los cielos y la tierra, el Dios que todo lo hizo con el poder de su palabra, que le dijo a la luz que se hiciera la luz, el que hizo las estrellas, el que hizo todo lo creado, fue colgado desnudo en un madero, humillado, haciéndose maldito en humillación por nosotros. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña este pasaje? Yo quiero que nosotros analicemos algo. El problema que todos tenían, era que ellos no estaban entendiendo bien la salvación. Ellos no estaban entendiendo bien la salvación. El concepto que tenía el gobierno, el concepto que tenían los malhechores, el concepto que tenía el pueblo, aún el concepto que tenían los discípulos de salvación, ellos no lo entendían. Y quizás estamos aquí y no lo entendemos. Miren el versículo 35. El pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. O sea que cuando estas personas, cuando el pueblo estaba allí mirando y los gobernantes se estaban mofando, esta era la idea que ellos tenían de salvación. Si Él es verdaderamente el rey, como Él dijo, que se baje de la cruz. Que se salve bajándose de la cruz. El concepto que ellos tenían era el hoy y el ahora. La salvación es hoy y ahora. La salvación es algo que beneficia al ser humano hoy y ahora. Ellos estaban diciendo: si verdaderamente este es el Hijo de Dios, que se baje. Dice el versículo 36, los soldados también se burlaron de él y acercándose
y ofrecieron vinagre. Versículo 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, ¿qué dice? Sálvate a ti mismo. ¿Ven el mismo concepto? ¿Qué decían los gobernantes? Si tú eres el Cristo, el escogido, sálvate, bajándote de la cruz. Entonces le dicen los soldados, burlándose, le dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Demuestra que tú eres el rey bajándote. Versículo 39. Aún los malhechores tenían esa doctrina o tenían esa enseñanza. El versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgando allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que el problema de ellos era teológico. El problema de ellos era el concepto que ellos tenían de salvación. Y este texto, cuando vemos toda esta exposición, tanto de Cristo con los malhechores, de Cristo antes o estando en la cruz, todo gira en torno a la salvación. Y lo primero que yo quiero que nosotros veamos es que la salvación tiene que ver con el perdón de pecados. El concepto que ellos tenían de salvación era bájate de esa cruz. Si tú te bajas, yo te creo. Si tú te bajas de la cruz, yo te creo. Obviamente Cristo estaba crucificado. Se entiende que los clavos de Cristo que estaban en las manos y en los pies eran más o menos así de grandes. Cristo tenía una corona de espinas. Y ellos decían, demuéstrame que tú eres el Salvador bajándote. Lo que ellos no entendían es que la salvación tiene que ver con algo del corazón. Tiene que ver con el perdón de pecados. Y eso es importante porque es posible que tú estés aquí pensando que la salvación tiene que ver con Dios protegerte de un accidente o tiene que Dios protegerte de algo. Y lo que Dios está diciendo es que la salvación tiene que ver con el perdón de los pecados. Tiene que ver con tu corazón. El problema más grande que tú tienes no es que cuando vas a la TH no hay mucho. Es un problema. Pero quizás no, pero te aseguro que no es el mayor problema. El mayor problema es un problema interno. Mira lo que Cristo dice. Es impresionante cómo Cristo en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Era normal que cuando alguien estaba siendo crucificado, los soldados romanos tomaban suerte o echaban suerte de quién se iba a llevar sus pertenencias. ¿Por qué? Porque el que estaba crucificado iba a morir. Ya no necesitaba sus pertenencias. Pero es impresionante cómo Cristo en ese momento de agonía, cuando está en la cruz, pronuncia esas primeras palabras y se le conoce a veces como las 7 palabras de la cruz. Las primeras palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa palabra perdón es importante, porque esa palabra perdón en griego significa bórrale sus pecados. Perdónale sus pecados. No simplemente implica un perdón cuando alguien te hace daño que tú lo perdonas. No, significa bórrale los pecados. Así que Cristo en la cruz del Calvario le está diciendo al Padre, orando al Padre, Señor, el problema que tienen ellos es un problema del corazón. Es que están enemistados contigo. O sea que es impresionante cómo si nos ponemos en los zapatos de los soldados, ellos están diciendo, el problema es que este se tiene que bajar de ahí porque se va a morir. Ese es el problema. En la mente de Cristo crucificado es, Padre, ellos están enemistados contigo. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no pueden relacionarse contigo al menos que tú perdones sus pecados. Padre, perdónale sus pecados. Bórrale sus pecados. Bórraselos. Y damos gracias a Dios porque Dios contestó esa oración.
Y donde primero se ve la respuesta de Dios en esa oración es con el malhechor. Así que el tema es la salvación. Y lo primero que nos enseñó este texto es que la salvación tiene que ver con el perdón de pecados. Tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con lo que hay en tu alma. Tiene que ver con cómo está tu corazón con Dios. Y Cristo lo dice. Segundo, la salvación tiene que ver con un reconocimiento de pecado. La salvación tiene que ver con un reconocimiento de pecado. Mis hermanos, por alguna razón, al principio nos dicen los otros evangelios que los dos malhechores que estaban al lado de Cristo estaban también gritándole a Cristo. Pero algo pasó en uno de ellos. Y ese uno reconoció que la salvación tiene que ver con un reconocimiento de que es pecador. Versículo 40 y 41, mire lo que dice. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, un malhechor al otro, un ladrón al otro, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. ¿Tú sabes cuándo se sabe que Dios está trabajando en el corazón de una persona? Cuando esa persona no se tiene que justificar de su pecado. Cuando esa persona puede decir, ¿sabes qué? Es que yo pequé. Es que yo soy un pecador. Entonces Dios en la cruz del Calvario, como vimos ya, dice, Señor, perdónalo, bórrale los pecados. No está hablando que borre los pecados de la humanidad y de todos los que estaban allí. Está hablando, borra de los pecados a aquellas personas que Dios iba a trabajar en su alma, y una de esas personas era una persona que estaba en la misma condena, un ladrón. Un ladrón estaba allí al lado de él, y ese ladrón primero estaba gritándole también a Cristo. Eso es el colmo. Dos ladrones que están siendo crucificados, que lo están matando igual, estaban burlándose de Cristo. Pero uno de ellos vio algo en Cristo. Lo más seguro vio la oración que Cristo hizo. Algo vio en Cristo que dijo, no, realmente nosotros somos malos. Él es inocente. Nosotros estamos recibiendo el pago justamente de lo que hicimos. Pero Él no, Él es inocente. Entonces, cuando hablamos de salvación, la salvación tiene que ver con el reconocimiento de pecados. Si ustedes ven, ese otro malhechor ya no le está diciendo a Cristo, bájate. Ya no le está diciendo a Cristo, bájate. Le dijo a Cristo, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo tercero que vemos en el pasaje. La salvación tiene que ver con el reconocimiento del señorío de Cristo. La salvación tiene que ver con el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor. Él está crucificado al lado de Cristo. Cristo es el de la cruz del medio. Este hombre empezó gritando, pero terminó reconociendo que lo que él necesitaba no era bajarse de la cruz, que lo que él necesitaba era el perdón de pecados. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando él dice, reconociendo que Jesucristo es el Señor, dice, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre en la cruz al lado de Cristo, ese hombre está diciendo, Dios, tú eres el Señor. Dígame si eso no tiene que ser Dios. Cristo está desnudo, con una corona de espinas. Su cuerpo está molido y maltratado. Apenas puede respirar. ¿Cómo es que una persona que está en la cruz de al lado puede ver esa imagen de ese hombre y reconocer que ese es el rey? Lo menos que Cristo parecía en ese momento era rey. Cristo parecía un malhechor igual. Es más, estaba en peores condiciones.
cómo ese otro malhechor terminó viendo que Jesucristo es rey, se está colgado en una cruz desnudo. Porque Cristo había dicho, Señor, perdónale los pecados. Y cuando Dios perdona los pecados de una persona, esa persona puede ver que Jesucristo es el rey. Y eso es lo que está diciendo. La salvación tiene que ver con el reconocimiento del señorío de Cristo. Y no tan solo en ese momento, este malhechor lo está reconociendo como rey. Versículo 47 dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. En otros textos dice, ciertamente este hombre es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que el centurión romano, el encargado, uno de los encargados de la muerte de Cristo, termina glorificando a Dios cuando Cristo muere? Porque Dios respondió la oración de Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón que Cristo pidió al Padre fue por ese centurión que está allí, fue por el otro que estaba al lado de la cruz y por todos los que estaban allí que creyeron. Este hombre terminó de ser un verdugo de Cristo a glorificar a Dios. Se entregó a Dios. Pero es impresionante, Dios colgado en una cruz en el momento más débil de su vida, salvando gente. En el momento más débil de su vida, está salvando a los que tiene a su alrededor. Porque la salvación a los ojos del pueblo era, bájate de la cruz. La salvación a los ojos de Dios es, perdona sus pecados. Cambia sus corazones, transforma sus corazones. El mundo nos ha enseñado que lo que tú necesitas y yo necesito es una mejor vida hoy. Eso es lo que ellos tenían en mente. Tú necesitas una mejor vida hoy, bájate de la cruz. Este malhechor comprendió que la mejor vida no era hoy. Él dijo, no importa el hoy. Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es impresionante. En esa expresión, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es que eso está fuera de liga. Porque ahí está hablando de que Cristo iba a resucitar. De que Cristo es rey. Y de que Él va a volver. ¿Cómo ese hombre que llegó a esa cruz siendo un ladrón terminó diciendo que Jesucristo es el rey, que iba a resucitar y que iba a volver? Él predicó el evangelio allí. Cómo él pasó de ser un calumniador a ser un adorador cuando Dios transformó su alma y su corazón, que esa es la salvación. Vuelvo y digo, la salvación, el concepto de salvación que tenía ese individuo que estaba en la cruz al lado era, bajémonos de aquí y esa es la salvación. Después ese hombre terminó diciendo, no importa que nos bajemos, mejor vamos a quedarnos aquí. Cuando tú vengas en tu reino, recuérdate de mí. Ese hombre había aceptado su condena. Porque Dios perdonó sus pecados y transformó su alma. Aún el centurión aceptó que Jesucristo era el Señor y lo glorificó. Así que la salvación no tiene que ver, la salvación tiene que ver con el perdón de pecados. La salvación tiene que ver con el reconocimiento de pecados. La salvación tiene que ver con el reconocimiento del señorío de Cristo. Y cuarto y último, la salvación tiene que ver con vida eterna. La salvación tiene que ver con vida eterna. Mira la respuesta de Cristo a ese hombre. Entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión de Cristo es aún más grande que la expresión del malhechor. Cuando nosotros vemos esa expresión, dice, en verdad te digo, ¿qué Cristo le está diciendo? Lo que te estoy diciendo, la salvación es cierta. La salvación es verdadera.
La salvación no es para mañana. ¿Para cuándo es la salvación? Hoy. La salvación de una nueva compañía. Que Él dijo, hoy estarás ¿con quién? Conmigo. Y la salvación es eterna. Porque ¿dónde dice que es? En el paraíso. La salvación es segura. La salvación es instantánea. La salvación es tener una relación con Cristo. Y la salvación es para siempre. Todo eso era lo que ellos tenían que entender. Mis hermanos y amigos, no se trata de que Dios te salve para aquí y a la hora. Se trata de que Dios transforme nuestras almas, transforme tu alma. Hay un problema que te evita tener una relación con Dios. Y es el pecado. Por más que quieras relacionarte con Dios, no puedes relacionarte con Dios porque el pecado interrumpe. Por eso hizo falta que Cristo viniera a la cruz del Calvario para que tomara mis pecados y los crucificara en esa cruz. Y pagara por mis pecados. Y yo recibir el perdón de pecados. El perdón de mi alma. La misma Biblia dice, ¿de qué te vale tener todo en este mundo y se pierda tu alma? ¿De qué vale tenerlo todo y que se pierda tu alma? Hubo una persona que decía que hizo graneros y graneros y graneros y graneros y graneros. Y el Señor Jesucristo dice, y hoy vino Jesús por tu alma. El mundo que vivimos nos está diciendo que mientras tú tengas más cosas externas, mejor es. Cristo en la cruz del Calvario nos está diciendo, tu mayor necesidad es que eres pecador y necesitas que yo perdone tus pecados. Y para que Dios perdone tus pecados, no tienes que hacer, no es que vas a, yo vi hoy otra vez, como cada Viernes Santo, gente sacrificándose, caminando largas distancias. Tratando de que Dios perdone los pecados. ¿Sabes cómo Dios perdona tus pecados? Creyendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tienes que hacer ningún sacrificio porque el sacrificio lo hizo Él. ¿Cuál sacrificio crees que vale más? ¿El caminar larga distancia o que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por ti? El sacrificio perfecto es el de Cristo. La salvación perfecta es una salvación del alma. Y solo Cristo lo puede hacer. Hoy nosotros recordamos lo que costó nuestra salvación. Hoy recordamos lo que costó nuestra salvación. Hace 2000 años atrás, aproximadamente, Dios hizo carne y fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y aún en el momento más débil humanamente hablando, nos enseña lo que es la salvación. La salvación es un cambio del corazón. Es reconocer que Jesucristo Él es el Señor. Tienes que rendir tu vida ante Él. No se trata de simplemente, yo creo. ¿Sabes cómo evidencias que realmente has creído? Cuando tu vida es completamente entregada a Él. Perfectamente, no puedes hacerlo perfectamente. Pero esa es la manera en cómo se sabe que eres de verdad el Señor. Cuando te entregas tu vida a Él. No hay nadie que haya visto la hermosura de Cristo y no se haya rendido a Él. Tú no necesitas que mejore tu vida aquí. Eso no es lo más que tú necesitas. Tú necesitas que Dios transforme tu alma y que comiences a amar a Cristo como Él merece ser amado. Aunque tú sigas en la misma condición. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Voy a buscar de Cristo para que todo me salga bien. Voy a buscar de Cristo para que todo te salga bien. ¿Sabes qué? El que estás buscando no es ese Cristo. Tienes que buscar a Cristo porque tu corazón está separado de Él. Necesitas un cambio del corazón y Él es el único que lo puede hacer. Cree que el sacrificio de Cristo fue por ti. Cree que el sacrificio de Cristo te da el perdón de pecados. Y que así como ese malhechor hace más de 2000 años atrás, un día como hoy reconoció que Jesucristo es el Señor
Y así como hace más de 2000 años atrás un centurión reconoció que verdaderamente el que estaba muriendo es el Hijo de Dios, ojalá que hoy tú también puedas reconocer que Jesucristo es el Señor. Que le pidas perdón por tus pecados y que hoy sea el día que tú te entregas a Él en cuerpo y alma. Que así sea. Que el Espíritu Santo haga la obra. Que de hoy en adelante tu vida solamente sea para Él. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es la única verdad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú salves a aquellos que están aquí, Padre, que no te conocen. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los salves, Padre. Padre, hoy aprendimos que la salvación tiene que ver con un problema del corazón que solamente Cristo puede resolver. Que la salvación tiene que ver con el perdón de pecados. Padre, que hoy sea el que no te conoce, que está aquí, que tu Espíritu Santo haga la obra de transformación en ese corazón. Padre, nosotros que estamos aquí, te damos gracias. Gracias por el sacrificio en la cruz. Y Padre, hoy es viernes y celebramos que un viernes como hoy, hace más de 2000 años atrás, tú moriste en la cruz. Pero no, el viernes nos recuerda que el domingo llegará. Y que un día como el domingo, tú te levantaste de los muertos para la gloria de Dios Padre. Así que Padre, hoy celebramos todo porque reconocemos que aunque un día como hoy tú moriste, el domingo resucitaste. Gracias, Señor, por este gran privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Jesús.